Buenos días. Eh, Le doy también muchas gracias a Dios porque podemos estar reunidos en este día, un día que es conmemorativo, ¿no? Este día es muy especial porque recordamos precisamente la obra más grande o la demostración más grande de poder y también de amor que Dios ha hecho por la humanidad. Entonces, es un honor, es un privilegio poder que juntos como iglesia podamos celebrar en nuestros corazones estas fechas especiales para nosotros los cristianos. Bueno, entonces, la prédica de hoy se llama Una prueba irrefutable de poder. Y como introducción a lo que vamos a ver, quiero que prestemos atención a este trozo de la palabra que está en Primera de Juan 1, del 1 al 3. Eh, Esta declaración que vamos a leer, pues es hecha por el apóstol Juan, uno de los tres apóstoles junto con Santiago y Pedro más cercanos a Jesucristo. De hecho, Juan, pues como sabemos, estuvo casi que en todos los momentos fundamentales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y aparte, pues tuvo el privilegio enorme de recostarse en su pecho en la última cena, momentos antes en que fuera entregado para ser crucificado. Y yo quiero que lo leamos y seamos conscientes de que la revelación de estas palabras, pues viene por el Espíritu Santo, ¿no? Que sea Él quien nos ilumine para comprender verdaderamente qué es lo que significa que Jesucristo haya resucitado. Y voy a empezar leyendo el versículo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo quiero que ustedes noten que en este trozo tan pequeño de la Escritura hay mucho de toda la doctrina, pues que como cristianos tenemos que tener claridad. Y miren que yo he subrayado unos frases en rojo porque quiero que recordemos primeramente cómo es que Dios ha decidido revelarse a la humanidad. Y simplemente en forma de recorderis, como les acabo de decir, vamos a ver que Dios se ha revelado a la humanidad a través de una revelación general. Y aquí en este versículo podemos darnos cuenta de esa revelación general, porque empieza esta declaración de Juan con una frase que nos recuerda a Génesis 1:1, lo que era desde el principio. ¿Y qué era en el principio? Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo empieza con una decisión de Dios de crear los cielos y la tierra como iniciativa de Él hacia la humanidad. Y esa es la revelación general o natural. Podemos ver a Dios a través de todo lo que Él ha creado en la naturaleza. ¿Sí? El Salmo 19:1 nos dice, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y también hay un versículo en Romanos
que lo dice con claridad. Dice, porque lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, haciendo referencia a todos los hombres, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Esta revelación general es para todos los hombres, sin importar quiénes sean. Pero vemos que no basta una revelación general. Vemos que si queremos tener una comunión con el que creó todas las cosas, que si hemos de recibir su perdón, que si hemos de estar en intimidad con Él, pues se necesita una revelación más íntima, más profunda, más personal, más práctica y más vivencial. Una revelación que con la que conocemos como la revelación especial. Especial porque primeramente Dios se revela de esa forma especial a un pueblo especial, que fue Israel. Y posteriormente, a través de los profetas, se revela a Israel el Antiguo Testamento y posteriormente se revela a su iglesia, a todos los que hemos creído en Jesucristo y que hacemos parte de su cuerpo, a través del Evangelio, del Nuevo Testamento, de el testimonio de los apóstoles. Y esta revelación también viene como una iniciativa de Él. El Señor se revela a nosotros eh, siempre tomando Él la iniciativa, tanto en la creación como creador de todas las cosas, como en nuestra redención, cuando decide revelarse a sí mismo de forma especial e íntima a nuestras vidas. Entonces, mirando nuevamente el versículo de Primera de Juan, miramos que aquí está este tipo de revelación y miramos que Juan hace especial énfasis en dos palabras, lo que les anunciamos, y lo repite dos veces. Y dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre en el principio y se nos manifestó ahora a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es el Evangelio. Y esto es lo que nos está anunciando en este versículo Juan y lo que se nos anuncia por por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta revelación especial que el Señor hace a través de su escritura, pues vemos que tiene un respaldo histórico. Y es que no son cuentos de hadas lo que nosotros podemos ver y repasar y estudiar en la Biblia. Vemos que estos relatos son testimonios completamente veraces y verificables de hombres que, como dice Juan aquí, escucharon a Jesús y no solamente que lo escucharon, sino que lo vieron con sus propios ojos. Y no bastando con esto, que ya sería suficiente testimonio en un estrado judicial, por ejemplo, dice que lo hemos contemplado y esta palabra contemplar viene en el original griego, de una raíz similar a teatro, lo que quiere decir que no fue que lo vieron a Jesús pasar por algún momento o un día, sino que vivieron una cotidianidad con Él. Dice que lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo
de vida. Estas tres declaraciones que Juan aquí nos está haciendo, precisamente constituyen un testimonio completamente veraz de la obra de Jesucristo, de la encarnación del Dios vivo, lo que era desde el principio. Ahora se manifestó. Se manifestó a través de la encarnación de Jesucristo, que incluye, como ya lo había dicho, la vida, la muerte y la resurrección. Y es que esta realidad que nos está describiendo no solamente el apóstol Juan en esta epístola, recordemos que Juan no solamente escribió este libro, sino que escribió el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, escribió 3 epístolas y aparte escribió el Apocalipsis. Esta realidad que nos está presentando este apóstol que fue tan cercano a Jesús, dice que esta realidad tocante al verbo de vida, porque es que no caben más pruebas que las que exhibe Juan aquí. Es una realidad que resulta y le resulta en este momento a Juan completamente fascinante. Es tan fascinante que él lo escribe y quiere darlo a conocer a todo el mundo, a todos los que han de ser salvos, para que experimentemos lo que estas personas que fueron testigos de primera mano experimentaron. Dice, porque es que la vida fue manifestada y es que la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que este testimonio se constituye verdaderamente como algo fascinante en el sentido de que ese Dios que creó el universo tal cual como lo conocemos, ese Dios tan todopoderoso, viene y se encarna en Jesucristo y no solamente nos da pruebas indubitables de su poder a través de toda la vida y la obra de Jesucristo, sino más aún eh, cuando le resucitó de entre los muertos. Y es de eso de lo que vamos a hablar. Recordemos que una persona sobrenatural, como lo es Dios, puede fácilmente aparecer y desaparecer del mundo de un modo también sobrenatural. Es que Él es Dios. Nuestra mente es la que es finita y probablemente no alcancemos a conocer en esta vida todo lo que significa lo sobrenatural de Dios. Y miramos cómo el nacimiento de Jesús fue natural, pero su concepción fue sobrenatural. Nació de una virgen. Igual, su muerte fue natural, fue crucificado en una cruz, como otros hombres también fueron crucificados, pero su resurrección fue sobrenatural y única. Y ya lo había dicho en una prédica anterior, pero es que su resurrección no se pareció a ninguna otra resurrección que se haya efectuado, porque si recordamos, Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió y murió. Lázaro resucitó en un cuerpo normal, pero Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. Jesucristo resucitó y no murió de nuevo. Jesucristo ascendió a los cielos, de lo cual también hay testimonios veraces de que así ocurrió. Por lo tanto, su resurrección fue completamente sobrenatural, única
completamente veraz. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que verdaderamente Jesucristo resucitó de entre los muertos? Pues el evangelista Lucas, en el primer tratado, eh, y en el segundo tratado, que es Hechos, eh, pues nos explica un poco detalladamente eh, que, estas, que esta evidencia, eh, pues, es completamente veraz. Dice Hechos 1, del 1 al 3, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Eh, Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, y dice aquí, y lo he subrayado para poner el énfasis, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Este historiador, como fue Lucas, era un historiador muy ordenado, concienzudo y meticuloso. Y dice que él encontró pruebas indubitables de lo que él a continuación va a escribir. Y estas pruebas indubitables se convierten en hechos históricos, históricos que realmente son muy difíciles de refutar por la ciencia o por cualquier hombre que lo quiera hacer. Este señor, Sir Edward Clarke, era un abogado que se dedicó a estudiar de forma profunda y prolongada las evidencias de los sucesos ocurridos el primer día de la resurrección. Y él dice que la inferencia sigue a la evidencia y el testigo es siempre sencillo, natural y libre de recursos efectistas. Esto lo dice como abogado que es. Y dice aquí, la evidencia que ofrecen los evangelios al respecto pertenece a esta clase y como abogado yo la acepto sin reservas como testimonios de hechos veraces que ellos pudieron comprobar. ¿Y cuál es la evidencia? Y la evidencia precisamente vamos a mirar que la podemos encontrar en estos 4 hechos históricos que los testigos que vieron, escucharon y tocaron a Jesús nos cuentan. Primero, el cuerpo había desaparecido y lo vamos a explicar cada uno. Segundo, los lienzos funerarios estaban en orden. Vamos a mirar qué significa esto. Tercero, el Señor fue visto por muchos testigos después de haber resucitado. Y cuarto, los discípulos sufrieron una transformación impresionante. Ellos eran unos antes de que Jesucristo resucitara, pero cuando lo vieron resucitado y cuando hubo venido el Espíritu Santo, fueron completamente transformados. En cuanto a que el cuerpo había desaparecido, lo podemos ver en Juan 20, del 1 al 2. Pero estos hechos se relatan de forma similar, con más o menos detalles, en los 4 evangelios. Juan 20, del 1 al 2 dice, el primer día de la semana, María Magdalena, ¿se acuerdan? De la mujer que salieron 7 demonios, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, que es el que escribe este evangelio, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Luego María Magdalena se devuelve y se encuentra al Señor Jesús resucitado. Se encuentra a los ángeles que le dicen que porque busca entre los muertos al que vive. Pero entonces eh, hay muchas personas que refutan que el cuerpo de Jesús desapareció. Pero como vemos, la evidencia de este primer día de la resurrección de Jesús, en los evangelios, en los 4 evangelios, nos narran que uno de los primeros hechos que sucedió es que estas mujeres, aquí solamente habla de María Magdalena, pero en los otros evangelios hablan que además María, la madre de Jesús, Salomé y otras mujeres más fueron al sepulcro a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesucristo, porque ellos no lo pudieron hacer, ellas no lo pudieron hacer completamente el día en que Jesucristo murió, porque ya iba a empezar el día de reposo y les era prohibido. Esa costumbre de embalsamar a los muertos con especias, pues era una costumbre bien conocida entre los judíos, y ellas juiciosamente iban a cumplirla el primer día de la semana, el domingo, que fue el primer día de la resurrección de Jesucristo. En esto coinciden los 4 evangelios. Y entonces uno puede decir, bueno, pero puede ser que se confundieron de tumba. Pero ¿cómo se van a confundir de tumba si también los 4 evangelios, o mejor dicho, el evangelio de Marcos, Lucas y Mateo, relatan que específicamente María Magdalena y María, la madre de Jesús, estuvieron presentes cuando José de Arimatea y Nicodemo colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba, que era una tumba nueva que José de Arimatea había puesto para enterrar, para colocar ahí el cuerpo de Jesús. Es que estas mujeres vieron dónde fue que colocaron el cuerpo. Era muy difícil de que ellas se pudieran equivocar de tumba. Y de hecho, si una se equivocaba, pues las otras estaban allí para poderla corregir. Y no solamente eso, estas mujeres, dicen los evangelios, que luego corrieron y les avisaron primeramente a Juan y a Pedro. Pedro y Juan corrieron nuevamente sin ellas, fueron solos a la tumba y efectivamente verificaron que la tumba estaba vacía. Lo que esta teoría de que se equivocaron de tumba, pues es completamente absurda. Otros sostienen que Jesús se desmayó. No, es que Jesús no murió en realidad y sobrevivió a la crucifixión, y entonces después de 3 días se levantó porque se mejoró y entonces no resucitó, sino que se levantó de su desmayo. Pero esto es también completamente un absurdo. Primero, la muerte de Jesús fue verificada por un centurión romano, y recuerden ustedes que ¿qué hizo el centurión? Con una lanza rompió el costado de Jesús y salió agua y sangre. Y el centurión le dio testimonio a Pilato de que Jesús estaba muerto. Y Pilato entonces, por el testimonio del centurión, lo mandó a bajar de la cruz. Y no solamente eso, sino que un hombre, después de haber soportado todo lo que soportó Jesús, el juicio tan horripilante que le hicieron, la tortura que sufrió
Y luego la crucifixión. Era imposible que un hombre pudiera estar cerca de 36 horas sin agua, sin comida, sin ayuda médica, y entonces se levantara como si nada. El testimonio de las personas que vieron a Jesús no era de un hombre acabado, ensangrentado, moribundo, no. Todos los que hablaron de que Jesús resucitó lo vieron como el que venció a la muerte. Un hombre en estas condiciones de tortura, pues no podría ni siquiera mover nunca jamás una pesada piedra que además cerraba la tumba donde lo colocaron. Así que esto pues es completamente imposible. Y entonces, ante todas estas evidencias tan claras, pues los religiosos de la época no sabían qué decir, y entonces se inventaron que el cuerpo pudo ser robado. Y de hecho, eso es lo que muchos piensan hasta ahora. Pero ¿de verdad pudo ser robado el cuerpo de Jesús? Y de haber sido robado, ¿quién podría robarlo? Porque podría robarlo los ladrones, podría robarlo los discípulos, que fue esto lo que dijeron, o podrían robarlo las autoridades romanas. Pero miramos cómo la escritura nos demuestra que no hubo lugar a ningún robo por ninguna persona. En Mateo 27:62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, recordemos que este día era un día de reposo, que supuestamente estos principales sacerdotes no podrían hacer nada, pero ahora los miramos delante de Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que este engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia no eran 2 o 3 soldados, una guardia era un escuadrón de soldados, por decirlo así. Y se los prestó y dijo, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Y no solamente pusieron a estos hombres a guardar el sepulcro, sino que sellaron la piedra para que no hubiese motivo a dudas de que no se lo hubiesen robado. Estos hombres, esta guardia, pues también fue testigo de que Jesucristo evidentemente resucitó. Y dice Mateo más adelante, dice, mientras ellas iban, ya las mujeres, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, o sea, de la resurrección de Jesucristo. Y dice, y reunidos con los ancianos y habido consejos, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, porque amaban el dinero evidentemente más que cualquier otra cosa, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy científicos piensan que Jesucristo, que el cuerpo de Jesucristo fue robado. Pero es que se cae completamente de la verdad. ¿Por qué? Porque es que precisamente esta guardia estaba para que no pasara esto. ¿Y saben cuál era el castigo de los guardias si se dormían habiéndoles dado una misión como esta? El castigo era la muerte. Ellos no se iban a arriesgar a morir
durmiéndose porque sabían que los podían matar. Y es absurdo que estos ancianos que fueron y pidieron la guardia les digan, tranquilos, ustedes nomás digan esto y si lo oyera el gobernador, nosotros los vamos a persuadir para que ustedes no sean muertos. De hecho, ellos serían los más interesados en que estos guardias tuvieran su merecido por no haber hecho lo que tuvieron que hacer. Son muchas contradicciones que verdaderamente nos demuestran que el cuerpo de Jesús no pudo ser robado, ni por ladrones porque estaba la guardia, ni por discípulos, ni por los discípulos por esto mismo, y tampoco pudo ser robado por las autoridades romanas, porque esta es otra de las teorías que sacan. No pudo ser robado por las autoridades romanas porque cuando vieron cómo los discípulos empezaron a predicar después de que ellos vieron a Jesucristo resucitado y que vino el Espíritu Santo sobre ellos y que ganaban el mundo entero, pues simplemente las autoridades romanas habían sacado el cuerpo de Jesús para ponerlos en evidencia. Y esto nunca pasó y no pudo haber pasado porque Jesucristo verdaderamente resucitó. La segunda prueba histórica que encontramos en los evangelios es que los lienzos funerarios estaban en orden. Y me pasó a mí que yo no entendía lo que quería decir Juan acerca de estos lienzos, pero cuando uno va a los originales lo puede entender mejor. Juan 24:7 habla acerca de esto y pone un énfasis especial en los lienzos. Y dice, y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando de Juan. Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan se quedó afuera de la tumba. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Uy, algo pasaba con esos lienzos que le llamó tanto la atención a Juan. Y además que miren ustedes la forma en que lo relata, es un relato vívido de lo que él vivió. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Resulta que Nicodemo había comprado más o menos 30 kilos de mirra y óleo, y con esos 30 kilos rociaron las vendas que cubrían a Jesús de el cuello para abajo. Eso era la cultura y así lo hacían los judíos. Eso era parte del embalsamamiento. 30 kilos entre mirra y óleo. Así que ustedes imagínense que estas vendas quedaron sobre el cuerpo de Jesús y que esta mirra y este óleo, siendo tan abundante y además costoso, lo digo lo de costoso porque miramos la disposición de Nicodemo, ¿no? De honrar la muerte de Jesús. Pero ustedes imagínense que todo esto cubrió a Jesús dejando como una caparazón, ¿sí? Esto hacía que esos lienzos guardaran una forma especial, como cuando una mariposa sale de la crisálida, pues así más o menos quedarían los lienzos por estas especies pues que usaron. Y aparte de todo, dice que el sudario pues no estaba sobre los lienzos, sino que había quedado aparte, o sea, donde era la cabeza, también de la misma forma guardando, digamos, la forma de la cabeza de Jesús. Y esto no es tan fácil como les digo de comprender, pero si uno va a los originales, vemos que la intención de Juan era mostrar que precisamente la forma en que resucitó
Jesús, pues fue una forma que ni siquiera nos la podemos imaginar. Fue, nos habla algo de la naturaleza de la resurrección al quedar estos lienzos tal cual como habían quedado sobre el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Y eso fue lo que le llamó poderosamente la atención a Juan. Y esto es lo que también se constituye como una evidencia histórica de la naturaleza sobrenatural de la resurrección de Jesucristo. La tercera evidencia fue que el Señor fue visto. Y en Colosenses 15, 5, 8, Pablo nos lo dice, pero no solamente en Colosenses, vemos evidencia de que el Señor fue visto en su forma resucitado y glorificado cerca de 10 veces por diferentes personas. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y a los últimos de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo se presenta como un testigo veraz de que Jesucristo también se le apareció a él después de haber resucitado. En los evangelios encontramos que, aparte de las personas que menciona Pablo aquí, ya habíamos visto que se le apareció a María Magdalena, a las otras Marías. Dice en un evangelio que a dos discípulos que se dirigían a Emaús, de hecho los acompañó, que era un trayecto bastante largo hasta allá. Dice que también los evangelios dan testimonio de que se le apareció a 10 de los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, a los 11, incluyendo a Tomás, una semana después, que era el que faltaba anteriormente, y a muchos otros en el monte de los olivos cerca de Betania en el momento de la ascensión. En total, 10 apariciones y más de 500 testigos de primera mano que vieron a Jesús resucitado. Porque esto no puede ser una invención, porque esto no puede simplemente que se pusieron de acuerdo los discípulos y dijeron, ah, bueno, resucitó. Porque si ustedes ven, los hechos que se describen son hechos sencillos, hechos, sí, vívidos, y hechos que de hecho a ellos les cuesta creer. Una persona que se inventa esto, por ejemplo, no podría inventarse que María Magdalena, teniendo el historial de pecadora que tenía, fuera la primera persona que viera a Jesús resucitado. Una persona que se inventa esto, pues no hablaría de forma tan sencilla acerca de esta resurrección porque es que nadie la vio, sino que se inventaría algo majestuoso demostrando el poder de la resurrección, pero los hechos que se narran son hechos sencillos, son hechos completamente prácticos, cotidianos. Y tampoco pudo ser una alucinación, porque muchos dicen, no, que hay alucinaciones colectivas, y pues sí, las hay. Pero en el contexto en que se dan las apariciones de Jesús, es imposible que sea una aparición, que sea una alucinación colectiva. Primeramente, las personas, los estados de ánimo de las personas son diferentes. María Magdalena lloraba, otros estaban incrédulos, otros estaban muy tristes, ¿ya? Y fueron diferentes lugares. No fue un solo lugar para que dijeran, ah, la alucinación colectiva. No, miramos que fue primero que en el sitio donde fue colocado el cuerpo de Jesús, en el camino de Maús, en el monte de los olivos, etc. Esto no tiene sustento científico para que sea una alucinación. Por lo tanto,
Si esto no fue una invención ni una imaginación, pues tiene que ser un hecho real. Estas personas dieron testimonio de lo que escucharon, de lo que vieron con sus ojos, de lo que contemplaron, de lo que tocaron con sus manos. ¿Se acuerdan de Tomás, que tocó con sus manos las llagas de Jesús? Por lo tanto, pues estas hipótesis de que esto no fue real, pues se caen de su propio peso. Y finalmente, y yo creo que una de las pruebas más grandes de la resurrección es esta. Los discípulos fueron transformados. Miramos en Hechos 15:26, que dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 17:6 dice, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los hombres que aparecen en las páginas de los evangelios son nuevos y distintos en las páginas de Hechos de los Apóstoles. La muerte de su maestro los había dejado abatidos, tristes, desilusionados, sin esperanza, pero en Hechos de los Apóstoles emergen como hombres que arriesgan sus vidas, y no solamente que las arriesgan, sino que dan su vida por esto que escucharon, vieron, contemplaron y palparon. Alguien que no fue un testigo no pudo experimentar lo que estas personas experimentaron, la transformación. ¿Y qué produjo ese cambio? ¿Cómo explicar que Simón, después de haber negado al Señor Jesús 3 veces, de haber dicho que no lo conocía, de haber llorado cobardemente, se convirtiera en Pedro la Roca, el que habló después del Pentecostés y 3,000 personas se bautizaron y se convirtieron al cristianismo? Y no solamente estas 3,000 personas. Luego, después en el pórtico de Salomón, cuando después de haber curado a un enfermo también dio testimonio de que Jesucristo vino y murió y resucitó, también se convirtieron cerca de 5,000 personas. ¿Qué pudo haber ocasionado que este Simón Pedro, después de ser un hombre sin letras, cobarde, sanguíneo, hiciera que con el discurso que sufriera esta transformación? ¿Qué pudo haber hecho que Santiago, el hermano de Jesús, ¿se acuerdan de Santiago? Hay una parte que dice que, de hecho, en Juan 7:5 dice, ni siquiera sus hermanos creían en Jesús, imagínense. Pero este Santiago, el incrédulo, se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y murió por causa de Jesús. ¿Qué pudo haber hecho que Saulo, el fariseo, dejara su hipocresía y su ignorancia y se convirtiera en el apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento de una forma tan prodigiosa? ¿Qué pudo haber hecho que estos hombres cambiaran? Sin duda, el cambio se debió al Pentecostés y a la llegada del Espíritu Santo, como nos lo revela Hechos. Pero el Espíritu Santo vino solamente cuando Jesús había resucitado y ascendido. Es como si la resurrección hubiera desatado poderosas fuerzas morales y espirituales que revistieron a estas personas y que ahora pudieran dar testimonio de lo que ellos vieron, tocaron, palparon. Y es que yo creo que el hecho más contundente e irrefutable del poder de Dios, que era como se llamaba la prédica, ¿se acuerdan? Una prueba irrefutable del poder de Dios, es precisamente
esta transformación que no solamente la vemos en los discípulos, es que no la vemos solamente en las personas que estuvieron presencialmente con Jesús y que lo vieron, sino que esta prueba la hemos experimentado nosotros. En primera de Corintios 15 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Yo creo que la prueba irrefutable del poder que la resurrección es precisamente la transformación que hemos vivido al creer en Jesucristo. Esta evidencia experiencial que hemos también palpado con nuestras propias vidas de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo es que antes nosotros éramos pecadores y no nos importaba? ¿Cómo es que antes amábamos pecar? Y no solamente amábamos pecar, sino que invitábamos a los otros a que pecaran con nosotros. ¿Cómo es que ahora odiemos el pecado? Y no es que no pequemos, pero cuando pecamos nos duele, nos arrepentimos, queremos cambiar, queremos honrar precisamente la obra de Jesucristo. Y es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo creo que esa es la prueba más irrefutable del poder de Dios. Esa revelación especial e íntima que el Señor ha hecho a nuestras vidas por iniciativa de Él y no porque nosotros no lo merezcamos. Y es por esto que Pablo, y yo siempre no sé por qué termino mencionando esta oración, pero Pablo ora, porque es que es muy importante entender cuál es el poder que ha obrado en nosotros y que nos ha transformado, porque es que dice Pablo que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos y que lo trajo a una nueva naturaleza glorificada. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Pablo ora por tres cosas: que el Espíritu nos ilumine acerca de la esperanza a la que hemos sido llamados. Recuerdan que después de resucitar, el Señor ascendió y nos está guardando un lugar. La esperanza a la que hemos sido llamados. Pablo ora para que también conozcamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera cosa por la que ora es y que conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que nos hizo creyentes y que nos transformó. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La forma en que nosotros no solamente podemos conocer este poder que nos ha transformado, sino experimentar el poder verdaderamente
de la resurrección de Jesucristo con todo lo que implica. Miren que lo sentó en los lugares celestiales, lo hizo cabeza de todas las cosas, ¿sí? Para que nosotros podamos experimentar este poder tan grande, la supereminente grandeza. Miren que Pablo ora y lo pide. Y otra cosa que Pablo en Efesios, también en ese mismo libro, y que Pedro nos dice, ¿cómo podemos experimentar este poder? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es el testimonio veraz y verificable de las personas que vieron de primera mano todo lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Pues lo que Juan, en primera de Juan, nos estaba diciendo. El fundamento de los apóstoles es precisamente que Cristo vino, que Dios, que el Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuál es el objeto de que estos testimonios de los profetas y de los apóstoles que ya hemos visto, que no solamente son hechos históricos y verificables, sino que son la forma en que Dios se nos revela personalmente a cada uno? ¿Cuál es el objeto? Dice 1 Juan 1:3 y siguiendo con el versículo inicial, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que lo que nosotros vivimos, tocamos, palpamos, ustedes también lo puedan experimentar como nosotros lo experimentamos. Pero sobre todas las cosas, es para que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. El objeto de este anuncio del Evangelio, de los profetas y de los apóstoles, de los testigos directos, es que tengamos comunión, que nos reconciliemos verticalmente primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, pero también que tengamos comunión con nosotros, unos con otros, y eso viene en nuestra relación horizontal. Y esto dice que es para que nuestro gozo sea cumplido, el gozo, la satisfacción de una vida plena, precisamente viene de la comunión primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero también de la comunión que tengamos como iglesia, teniendo y edificándonos sobre la predicación de los apóstoles, que como vimos han sido testigos de lo que hizo Jesucristo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque la prueba irrefutable del poder de Dios la tenemos nosotros en nuestros corazones. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a orar para terminar la prédica y vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Te damos gracias, Señor, porque desde el principio, Señor, desde la creación, tú has tomado la iniciativa, Señor, y te has querido revelar, Señor, a nosotros. Has querido que te conozcamos, Señor. Has querido mostrarnos no solamente tu poder, Señor, que es completamente sobrenatural, Señor, sino tu amor, bendito Dios, que es incondicional, que no lo merecemos, pero que lo tenemos porque tú por gracia, Señor,
nos has decidido amar, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que el poder de tu resurrección, Señor, sea experiencial en nuestras vidas. Que podamos, como estos hombres que fueron transformados, Señor, por lo que vieron sus ojos, por lo que escucharon, por el Espíritu Santo que recibieron, que podamos nosotros también transformar, bendito Dios, el mundo, Señor, que nos rodea, Padre de la Gloria, que podemos ser testigos eficaces de tu vida, de tu muerte, de tu resurrección, de tu glorificación y de la esperanza que nosotros tenemos en el cielo, Señor. Porque el mundo y sus deseos pasarán, Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos a poner, Señor, la vista, Señor, en las cosas de arriba, Padre de la Gloria. Y permítenos vivir, Señor, como testigos de la gran obra, Señor, que has hecho primeramente en nuestros corazones. De esta obra, Señor, que implicó resucitarnos, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítenos vivir juntamente con Jesucristo, Señor, esta vida, bendito Dios, que nos queda en esta tierra y ser la luz, bendito Dios, que el mundo necesita. En el nombre de Jesús, amén.